Muy buenos días, mi nombre es Guadalupe Vega, soy de la carrera de psicología, cursando el módulo de etnopsicología. Hoy hablaremos sobre los estereotipos. ¿Qué es un estereotipo? Un estereotipo es la imagen o la idea fija y simplificada que las personas podemos tener sobre otra persona o grupo de personas. Los estereotipos normalmente suelen estar basados en prejuicios y generalizaciones que no necesariamente reflejan la realidad. En general, los estereotipos son basados en prejuicios que la sociedad establece conforme a su ideología de un modelo de conducta o características físicas, que estos van cambiando con el paso del tiempo. ¿Cómo están constituidos los estereotipos? Los estereotipos están constituidos por ideas, prejuicios, actitudes, creencias y opiniones preconcebidas impuestas por el medio social y cultural que se aplican de forma general a todas las personas pertenecientes a una categoría, nacionalidad, etnia, género, orientación sexual, procedencia geográfica, etc. Teorías sobre el origen de los estereotipos. Un, un criterio empleado frecuentemente para clasificar las teorías de los estereotipos es el nivel de análisis. Tenemos el enfoque psicoanalítico, el enfoque sociocultural y el enfoque sociocognitivo. El enfoque psicoanalítico nos dice que los estereotipos se utilizan para satisfacer cuestiones inconscientes, operan como justificaciones de los prejuicios. También se les otorga una función defensiva del yo a través de los mecanismos como la proyección y el desplazamiento. Enfoque sociocultural. Los estereotipos surgen de medio social. Son un reflejo de la cultura y de la historia y sirven para justificarse a unas normas sociales. Según Tafel, la mera categorización en los grupos distintos se acentuará en las diferentes y los estereotipos entre grupos. El enfoque sociocognitivo. Los estereotipos surgen del medio social, son un reflejo de la cultura y de la historia y sirven para ajustarse a las normas sociales. Según Radfeld, la mera categorización en grupos distintos se acentuará a las diferencias y a los estereotipos entre los grupos. La orientación cognitiva se caracteriza por, inciso número 1, se supone que el funcionamiento y la naturaleza de los estereotipos siempre es igual. Se centran en los procesos y no en los contenidos. Inciso B. Concede importancia a los sesgos en el comportamiento de la información y en su impacto de los estereotipos. Inciso C. Los procesos cognitivos no pueden dar cuenta sino por sí mismos de los fenómenos de estereotipos, prejuicios, racismo, sin tomar en cuenta factores motivacionales y de aprendizaje social. Inciso D. Hay que tener en cuenta los procesos cognitivos para ver cómo otros factores tienen efecto sobre ellos. Tipos de estereotipos. Tenemos los estereotipos sociales, estereotipos lingüísticos, estereotipos basados en la discapacidad, estereotipos de género, estereotipos de etnia, estereotipos religiosos, estereotipos de orientación sexual y estereotipos basados en la realidad.
Vamos a comenzar explicando los estereotipos sociales. Son las simplificaciones que se hacen sobre los estratos sociales. Estas simplificaciones suelen magnificar posibles rasgos negativos de las clases sociales menos favorecidas y beneficiar a las clases sociales dominantes. Por ejemplo, la caracterización de las personas en condición de pobreza, a las que se les suele representar con ropa rota o sucia, despeinados o sin dientes, mientras que los estereotipos de los estratos más altos frecuentemente muestran personajes jóvenes y activas. Los estereotipos lingüísticos son las generalizaciones que se hacen sobre un grupo basadas en sus rasgos lingüísticos y casi siempre asociados con un rasgo no lingüístico. Esto significa vincular las actitudes y comportamientos de un colectivo a la lengua o idioma o variación de la lengua que hablen. Por ejemplo, las asociaciones que se hacen entre el idioma alemán y el carácter seco o poco afectivo de sus habitantes. Estereotipos basados en las discapacidades. Estas representaciones que se hacen con respecto a las personas con discapacidad, estas generaciones no solo generan discriminación, sino que también tienen una incidencia directa en la planificación de políticas que puedan garantizar el acceso a sus derechos. Por ejemplo, imágenes o representaciones que las muestran como personas enfermas, inútiles, poco capaces, sin posibilidades de vincularse emocionalmente o violentas, en el caso de los pacientes psiquiátricos. Estereotipos de género. Son el conjunto de generalizaciones que se hacen con respecto a un grupo según su género. En función de ello, se le asignan características, comportamientos, actitudes y expectativas que forman parte del imaginario social y que se utiliza para representarlos. Por ejemplo, las representaciones de la mujer como ama de casa o cuidadora, mientras que al hombre se les representa como una figura de autoridad profesional y con fuerza física. ¿Por qué son malos los estereotipos de género? Punto número 1, porque limitan el libre derecho del desarrollo de las personas para expresar su personalidad. Punto número 2, obligan a aceptar comportamientos solo por ser considerados e indispensables para su género. Punto número 3, son una construcción social histórica y no una condición natural innata. Estereotipos sobre etnia o nacionalidad. Son las representaciones sobre un grupo en función de su origen étnico o nacionalidad. Estos conceptos colectivos muchas veces incentivan el perjuicio al promover la categorización de las personas según sus características fenotípicas o su lugar de origen. Por ejemplo, las representaciones de los españoles en medio de la comunicación como personas que bailan flamenco. Estereotipos religiosos. Son todas las generalizaciones con respecto a un grupo que profesa cierta religión o creencia. Esto da lugar a representaciones reduccionistas que usualmente atribuyen cualidades negativas a los grupos religiosos minoritarios y cualidades positivas al grupo dominante. Ejemplo, las representaciones de los musulmanes como terroristas
y de judíos como codiciosos u usureros. Estereotipos sobre la orientación sexual son el conjunto de creencias sociales con respecto a cómo es un grupo según la orientación social de sus integrantes. En este caso, se categoriza al grupo en función de características como su forma de vestir, de hablar, uso de ciertos colores, desempeño de ciertas profesiones u oficios. La categorización en los medios de comunicación de hombres homosexuales, representándolos con rasgos y actitudes femeninas, especialmente con fines humorísticos. Como último punto tenemos los estereotipos basados en la edad. Son todo el conjunto de percepciones sociales con respecto a las cualidades y actitudes y comportamientos esperados según el grupo etario. Y aunque los estereotipos de edades tienen representaciones en diferentes etapas vitales, en las sociedades occidentales las cualidades negativas suelen atribuirse casi siempre a la etapa de la vejez, como por ejemplo las representaciones que muestran a las personas de la tercera edad como un rol pasivo, olvidadizos, débiles y en soledad. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias a todos.